Senador, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Daniel le saludamos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Antonio y Daniel. Un gran abrazo a tu programa a través de La Razón Radio. Rubén, estábamos contentos hasta hace un par de días atrás porque finalmente ya iban a dar su examen los candidatos. Dijimos que bien, estamos entrando a la recta final y de repente otra vez otro recurso y otra vez todo paralizado. Rubén, que primero le pregunto, ¿qué impresión tiene sobre esto? Tantos escollos ya, tantos problemas, ya hace más de un año que estamos con esto. Sí, lamentablemente estos hechos, estos factores son pues atribuibles a los postulantes, ¿no? Un postulante que se inscribe en un proceso de preselección, en una convocatoria pública, obviamente avanza por las diferentes etapas, pero cuando no es favorecido, digamos, con una calificación, una evaluación, bueno, acuden pues a las salas constitucionales, acuden a la misma comisión para revertir esta situación. Entonces podemos decir de que no es un factor, una causal atribuible a los miembros de las comisiones mixtas que están trabajando en este proceso de preselección, menos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siempre hemos indicado de que nosotros tenemos una agenda para esta gestión 2024, que son las elecciones judiciales, y esto debe avanzar. Y por cierto, de que el día de ayer, bueno, han estado atendiendo estas resoluciones de amparo constitucional, producto de las salas constitucionales. En algunos casos, en la mayoría, he podido observar de que han sido rechazadas o ratificados en la labor que han desarrollado las dos comisiones mixtas, porque no olvidemos de que la Comisión de Constitución, así como la Comisión de Justicia Plural, están resolviendo estos recursos, si se quiere, a través de la doble instancia que prevé también la ley de elecciones judiciales para esta gestión 2024. Entonces, nosotros auguramos de que en las próximas horas, en el transcurso del día, se puedan atender estas resoluciones de acciones constitucionales y con todo eso ya se podría ingresar a la aplicación de un cronograma que permita las entrevistas personales, porque ya está todo listo, la batería de preguntas o el banco de preguntas ya está listo para aplicar. Y bueno, hay que aprovechar estos tiempos porque solo tenemos un tiempo que está exigiendo también el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, yo auguro de que durante esta jornada y las siguientes horas ya se pueda atender estas resoluciones constitucionales que han paralizado, que al menos han dilatado la continuidad del proceso de preselección, Antonio. Ahora, senador, ha quedado pues entre los mismos postulantes, candidatos y en la población en general la duda, ¿no? Ese signo de interrogación grande de decir finalmente hasta cuándo. Sí, ustedes tienen todavía un plazo como asamblea de 11 días para entregar eso. ¿Qué le podríamos decir a esos postulantes y a esa gente que de repente tiene cada vez más dudas sobre esto, senador? Yo creo que en las siguientes horas, como reitero, resolvemos, eso nos han indicado las dos comisiones mixtas, y posteriormente ya se ingresa a la etapa de la evaluación de entrevistas, y con eso estaríamos avanzando hacia la penúltima etapa, que es el informe de la comisión, y finalmente el Pleno de la Asamblea Legislativa estaría aprobando por 2/3 la nómina de los postulantes preseleccionados para luego remitírselo al Tribunal Supremo Electoral. Garantizamos que esta gestión 2024 debe llevarse adelante las elecciones judiciales. Realmente hemos tenido muchos problemas, pero ya el punto más importante, yo diría, son las evaluaciones o las entrevistas, del cual dependerá de cada uno de los postulantes para que puedan avanzar a la siguiente fase, que realmente va a significar un trabajo arduo, comisión y plenaria, ¿no? Entonces, en estos momentos nos encontramos ahí. Yo siempre he sido optimista, aún así, con todas las dificultades
que hemos tenido en esta gestión 2024, pero está vigente ese acuerdo multipartidario que ha marcado una hoja de ruta para esta gestión 24. Senador. Las elecciones judiciales y la agenda productiva, estas dos agendas se deben cumplir, se deben honrar para dar certeza al país y fundamentalmente por respeto a la institucionalidad democrática, por respeto a las y los postulantes que están participando de esta convocatoria. Y claro está, algunos se desaniman, en eso te doy la razón, algunos también, inclusive piden sus documentaciones. Sin embargo, la gran mayoría, yo diría, están en carrera, así que vamos a continuar con este proceso y las dos comisiones mixtas el día de ayer han demostrado en ese sentido a lograr, atendiendo las resoluciones constitucionales o aquellos reclamos o las impugnaciones que aún siguen planteándose ante las dos comisiones. Ahora, senador, el camino no va a ser nada fácil porque después tienen que ustedes elaborar un informe, las comisiones tienen que entregar un informe y después ese informe tiene que pasar a la plenaria, donde es cierto, y varias veces lo hemos conversado con usted, hay realmente fuerzas por todo lado, ¿sí? Comenzando por el MAS, que está dividido, Comunidad Ciudadana, ni hablar de Creemos, en fin, no va a ser un camino fácil. De repente sea necesario, senador, comenzar a hacer un lobby, a trabajar en acuerdos previos antes de llegar a esa etapa, senador? Yo creo que sí. Si allanamos el trabajo en las dos comisiones mixtas, puede facilitar la decisión que podamos adoptar en la plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, si arribamos con un relativo consenso, con algún mínimo consenso, yo diría, porque no siempre se puede llegar en términos absolutos, eso es lo ideal, pero si tenemos algún consenso mínimo, algún acuerdo mínimo, algún avance con relación a cada uno de los postulantes que van a formar parte de la lista para luego ser remitida a la Asamblea, yo creo que hemos dado un gran paso. Pero además, estas etapas que hemos tenido que sortear como Asamblea Legislativa Plurinacional nos va a permitir, en definitiva, yo creo que asegurar los 2/3, porque en estos momentos, como usted muy bien dice, pues ninguna de las fuerzas políticas, ni el MAS, ni Comunidad Ciudadana, ni Creemos, tiene pues los 2/3. Además, por las divisiones internas que se ha presentado, tanto en el oficialismo como en la oposición, eso dificulta, pero sin embargo nada es imposible cuando se tiene voluntad institucional, compromiso por la renovación de las altas autoridades del órgano judicial y compromiso de honrar ese acuerdo multipartidario que se ha celebrado en febrero. Yo creo que hay que concluir la tarea. Así como hemos empezado, recordará, hemos aprobado una ley y una convocatoria con una mayoría calificada, por qué no decir por unanimidad, en el caso de la convocatoria de la Asamblea. Si ahí logramos aprobar eso, también se podría cerrar de esa forma el trabajo de la Asamblea Legislativa en la etapa de preselección. Ahora, señales hay, senador, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se ha aprobado por mayoría la inclusión de Bolivia al Mercosur, y ayer ha pasado prácticamente lo mismo en el Senado, pues mayoría absoluta para que Bolivia ingrese de pleno al Mercosur. Estas cosas que parecen de mayor interés para el Estado, para el país, siendo las elecciones judiciales prácticamente lo mismo, puede ocurrir, senador, puede haber esa mayoría. Estas, por ejemplo, del Mercosur que le digo, ¿son señales? Claro que sí. El día de ayer hemos sido testigos de que, más allá de nuestras diferencias políticas, programáticas internas, claro está, en el nivel interno podemos tener muchas diferencias, pero tratándose de un proceso de integración, eso es el bloque regional del Mercosur. Creo que hemos apostado por el país, por la región, por el desarrollo, y también podemos ponernos de acuerdo en otros temas, como son los temas judiciales que estamos encarando de aquí en adelante. Senador, ahora permítame cambiarle un poquito el tema, pero
también es necesario que hablemos de que ayer teníamos acá en entrevista al vocal Tawichi Quispe del Tribunal Supremo Electoral, y él nos presentaba un calendario, una agenda sumamente apretada que tiene el Tribunal Supremo Electoral por las elecciones judiciales, por las elecciones primarias, las elecciones nacionales del próximo año, en fin. Hay mucho trabajo, adecuar los nuevos datos del censo, en fin. Y la reunión va a ser la próxima semana con todos los partidos políticos y con alguna representación también de la Asamblea. ¿Cuál va a ser la propuesta? Prácticamente que no haya elecciones primarias. ¿Qué criterio tiene sobre esto, tomando en cuenta todos estos elementos que les digo? El Tribunal Supremo Electoral es muy claro, ellos dicen, nosotros no vamos a hacer y no podemos por ley hacer dos elecciones al mismo tiempo. ¿Qué me dice sobre esto, senador? Primero es lo primero, hay que anteponer ante todo la agenda legislativa sobre las elecciones judiciales y seguramente se discutirá sobre la realización de las primarias, aunque la ley de organizaciones políticas establece y por mandato de la ley estaría vigente las primarias para los partidos y organizaciones políticas, pero nosotros debemos priorizar las elecciones judiciales y de esa manera honrar el compromiso. No sería suficiente el trabajo solo con la preselección que corresponde a la Asamblea, sino también la elección judicial que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral y que el pueblo boliviano defina con su voto. Eso significa priorizar las agendas. Quiere decir que ustedes estarían de acuerdo con primero elecciones judiciales y, si es necesario, tratar y aprobar una ley para quedarnos sin elecciones primarias este año, senador. Creo que se nos ha perdido el senador, ¿no? A ver, vamos a tratar de retomar el contacto con el senador Rubén Gutiérrez. Con él estamos hablando sobre la agenda legislativa, pero también sobre lo que se viene de aquí en adelante con las elecciones judiciales, que pueden chocar, muy bien decía ayer el vocal Tawichi, con las elecciones primarias. Daniel, este terreno tan sinuoso que ha transitado durante más de un año ya, las elecciones judiciales, uno sigue pensando y sigue diciendo, en algún momento se va a dar, lo único que tenemos que hacer es seguir impulsando. Bueno, sí, esperemos que se dé, pero como afirma el senador, nos asegura que va a ser este año sí o sí la elección para los magistrados, ¿no? Ojalá, lo dijo acá, sí, tiene razón Daniel, vamos a garantizar, dijo, ¿no? Vamos, o está garantizado de que este año vamos a tener elecciones judiciales, me parece muy bien, más allá de todos estos problemas que hay que solucionarlos. Entendemos que entre hoy y a más tardar mañana tendrían que solucionarse otros 8 recursos que han presentado candidatos que han quedado en el camino, ¿sí? Eso no es tan complicado como un amparo, que lo que teníamos en abril, así que parece más sencillo, digamos, solucionar esto. Así que esperemos que entre hoy y mañana y el fin de semana ya las comisiones puedan tener otra vez ese cronograma de exámenes para que los postulantes de una vez por todas se presenten, ¿sí? De ahí en adelante corren 11 días, amigos, y luego otro plazo también para que las comisiones preparen sus informes y entreguen los informes también a la plenaria para que finalmente se apruebe y se entregue una lista al Tribunal Supremo Electoral. ¿Tenemos el contacto con Rubén Gutiérrez otra vez? Se perdió, entendemos que murió por ahí su batería. Le vamos a agradecer mucho al senador Rubén Gutiérrez. Sí, a veces ellos hacen también el esfuerzo, ¿no?, de atendernos, de tener una gentileza con nosotros para hablar un ratito, pero bueno, también surgen estos inconvenientes. Le vamos a agradecer mucho entonces al senador Rubén Gutiérrez y nosotros vamos a estar desde acá pendientes, Daniel, de lo que pase. Sí, ojalá, como les digo, que entre hoy y mañana puedan solucionarse estas apelaciones que han presentado algunos candidatos, y ya el fin de semana tener el cronograma para que a partir del lunes vuelvan los candidatos a dar sus exámenes orales, que es la última fase de este proceso. Justamente esperemos que así pase, y como tú muy bien mencionabas, esperemos que los consensos igual se den dentro de la Asamblea para que este proceso igual pueda continuar. Pero igual algo que ayer me llamaba la atención es sobre la futura elección del fiscal general del Estado. ¿Qué tan pendiente? Así es, pero que justamente creo que en la normativa habían puesto que no haya algún proceso de cancelación del proceso
de la elección. Mira que eso tienen que tomarlo en cuenta también en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Está pendiente la elección del fiscal general, tiene que ser otro proceso parecido a este que estamos pasando en la elección de los futuros magistrados, autoridades del órgano judicial, tiene que ser otro proceso y seguramente va a ser así de complicado. Ahora, siendo optimistas, amigos, yo ponía como ejemplo, le ponía como ejemplo al senador Gutiérrez lo que pasó con el acuerdo de Bolivia para ingresar al Mercosur. Fue aprobado en la Cámara de Diputados por mayoría, ¿sí? Más de 2/3. Y ayer también fue aprobado en la Cámara de Senadores también por mayoría. En el entendido, amigos, de que es un proceso de interés nacional, ¿sí? Por tanto, siendo las elecciones generales también, o las elecciones judiciales también de interés para la población, debería darse esa posibilidad de que senadores, diputados se pongan de acuerdo y puedan también aprobar por mayoría absoluta. No, necesitan 2/3, pero mejor si es mayoría absoluta la lista final de candidatos para que puedan pasar al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a retomar el contacto, esta vez por teléfono. Senador, hemos tenido algún problemita con la comunicación por Zoom, pero ya estamos de regreso. Sí, nos estaba explicando, senador, que sí es posible, yo también lo estaba ahorita comentando, llegar a acuerdos, más allá de todas las diferencias que puedan tener, pero cuando son temas de gran interés nacional, pues se puede llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa. Senador, siga, por favor. Mil disculpas, retomando Antonio y Daniel. Nosotros estamos asumiendo ese compromiso, nuestro gobierno nacional, cuando firmamos ese acuerdo multipartidario, decía, y bueno, si hemos iniciado poniéndonos de acuerdo, podemos cerrar este proceso de preselección también con un buen acuerdo, en el sentido de siempre honrar la convocatoria, el proceso de preselección que se ha llevado adelante en función a las dos comisiones mixtas. Hay que valorar ese trabajo de las dos comisiones mixtas, que por cierto, con muchas dificultades, con posicionamientos políticos en algún momento, pero ante todo siempre ha primado el interés, porque el trabajo es técnico también, de carácter jurídico, procesal. Imagínense, al resolver las impugnaciones, las dobles instancias, resolver las resoluciones constitucionales, así que no ha sido fácil llegar a esta etapa, así que podemos cerrar esta fase de preselección aplicando las entrevistas y finalmente con el informe de la comisión nosotros en la Asamblea estaríamos definiendo. Yo auguro éxito, yo auguro de que podamos tener siempre esa facultad, esa amplitud de poder ponernos de acuerdo. Lo hicimos y no va a ser la primera vez. Yo creo que hay una madurez a estas alturas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay que anteponer siempre el interés del país, la renovación de las autoridades del orden judicial y del tribunal. Es un objetivo para nosotros y de esa manera cerrar y concluir en este estado de situación en el que se encuentra nuestro órgano judicial y el órgano